Entonces empezamos. Neuro, al toque nomás. ¿Cuál es el tumor más frecuente? Metástasis, muy bien, metástasis de pulmón. ¿Cuál es el tumor primario del adulto? Glioblastoma multiforme grado 4 y en el niño astrocitoma pilocítico grado 2. Ambos son preguntas de examen. ¿Cuál es la imagen para tumor? ¿Cuál es la imagen? Resonancia, no TAC, resonancia. Con contraste, con contraste. ¿Cuál es el primer par craneal que se lesiona en una hipertensión endocraniana? Sexto par. ¿Cuál es el manejo del tumor? ¿Qué es lo primero? Cirugía, hay que derivar. Y si no puedes derivar, manitol, igual que glaucoma, manitol, ¿correcto? ¿Cuál es la metástasis más frecuente al cerebro? ¿De qué órgano? Del pulmón. Pero si te preguntan cuál es el tumor que hace más metástasis, ¿cuál es el más maldito? Melanoma, muy bien, melanoma. En el Perú, ¿cuál es el melanoma más frecuente? Acral. El neurinoma del acústico, ¿qué clínica da? Primero, ¿qué par compromete? El 8, luego el 7, en ese orden, 8, luego el séptimo par. Se me va a quitar esto, sí. Mucho calor. Lo que pasa es que el domingo no prenden el chiller del edificio. Somos los únicos que estamos trabajando acá. Sí, es una vaina. Bueno, neurofibromatosis tipo 1. ¿Dónde es el tumor en el tipo 1? ¿En dónde? En la célula de Schwann. En la célula de Schwann periférica. Schwann. En cambio el tipo 2 también es en Schwann. ¿Pero dónde? Del octavo par. Neurinoma del acústico bilateral. Ese es tipo 2. ¿Está bien? ¿Qué alteración visual te da el adenoma de hipófisis? ¿Qué alteración es? Hemianopsia bitemporal. Hemianopsia bitemporal. Se te van cerrando los dos campos. Hemianopsia bitemporal. Nómbrame 3 paraneoplásicos en orden de frecuencia. La neuropatía sensitivo-motora de Denny Brown. Otro, ataxia cerebelosa. Y otro, Lambert-Eaton. Los 3 paraneoplásicos en frecuencia más frecuentes: Denny Brown, ataxia cerebelosa y Lambert-Eaton. ¿Cuál es la cefalea primaria más frecuente? Migraña clásica común, porque la clásica es con el aura, esa no es frecuente. ¿Cuáles son las 3 fases de la migraña? La fase prodrómica, donde se libera serotonina, la fase de vasoconstricción, donde aparece el aura, y la fase de vasodilatación, donde aparece el dolor. ¿Correcto? ¿Cuáles son las características de la migraña? ¿Cómo tiene que ser? Hombre, mujer. Mujer. Unilateral, bilateral. Unilateral el 70%. Pulsátil, que dure de 3 horas a 3 días y que se asocie a náuseas, vómitos o a un aura. Eso es migraña. ¿Está bien? Eso es migraña. Seguimos. ¿Cuáles son las características de la cefalea tensional? Hombre, mujer, da igual, no importa el sexo. Bilateral, opresiva. El tiempo no interesa. ¿Cómo es en racimos? Hombre, mujer. Hombre, correcto. Unilateral, o sea, periocular unilateral. Chicos, voy a apagar esto. ¿No? Unilateral. Retroocular, y que tiene asociación síndrome de Horner asociado. ¿Cuál es el tratamiento de la migraña de primera línea? AINES. Si no mejora, triptanos. Y si no mejora, ¿qué haces en tu emergencia cuando estás desesperado? Dexa, le metes corticoide. Dexa, triptano y AINE. La tensional, en cambio, solamente le das AINE. Pregunta de NAM, el racimos, ¿cómo se trata en agudo? Oxígeno en cánula binasal, muy bien. Y si no mejora en agudo, ¿qué le das? Triptanos. Acá te he dejado los criterios diagnósticos de migraña, ya es probable que eso se repita. Avanza Perú. ¿Cuál es el ictus más frecuente? Isquémico. ¿Cuál es la definición de TIA? ¿Cuánto debe durar el signo? Menos de 24 horas en ausencia de infarto. ¿Cuál es el tipo de isquémico más frecuente? Aterotrombótico, primer lugar. Segundo lugar, cardioembólico. Tercer lugar,
lacunar. ¿Cómo diferenciamos los infartos? ¿Cómo es el aterotrombótico? ¿Cómo es la clínica? Fluctuante. ¿Cómo es el cardioembólico? Súbita. ¿Y cómo es el lacunar? Es una clínica desproporcional. O sea, no hay infartos, una bolita de infarto no mueve todo el brazo. Desproporcional. ¿Ya? ¿Qué tiene que tener el aterotrombo? ¿Qué tiene que haber? Dislipidemia, pues si no, no hay. ¿Qué tiene que tener el cardioembólico? Arritmias, problemas cardíacos. El lacunar, ¿qué tiene que tener? Hipertensión. Si no ves eso en la pregunta, no mates. Esos son los copos. En cambio, si te preguntan, el hipertenso, ¿a qué infarto se asocia? El hipertenso, hemorrágico, al infarto hemorrágico cerebral, ¿correcto? Los aneurismas, o el aneurisma, de Charcot. El aneurisma de Charcot se rompe en la hipertensión y ¿qué lesiona? La cápsula interna, ¿correcto? La circulación cerebral, ¿cuántos afluentes tiene? 2. Tronco basilar más la carótida interna, 2 sistemas. Por lo tanto, empezamos, acá sí quiero verte. La arteria cerebral posterior, ¿qué clínica te da? Hemianopsia, ¿correcto? Homolateral, contralateral, ¿correcto? Hemianopsia contralateral. No ves todo el lado derecho porque se infartó el occipital izquierdo, ¿correcto? Muy bien. En cambio, la arteria cerebral media, ¿qué te da? Afasia de Wernicke, afasia de Broca. También, ¿qué te puede dar? Parálisis braquial o parálisis facial. Y si tienes mala suerte y justo agarra en el segmento que está por la cápsula interna, te da hemiplegia contralateral. ¿Está bien? Afasia de Broca, Wernicke, mano, cara o hemiplegia contralateral. ¿Cuál es la clínica de la arteria cerebral anterior? ¿Anterior qué miembro es? Miembro inferior, más incontinencia. Esa es la diada, incontinencia. ¿Ya? ¿Cuál es la clínica de la vertebral? La clínica vertebrovascular. ¿Qué tiene que haber primero que nada? Trastorno de conciencia, pares craneales, ¿correcto? Y los famosos síndromes alternos. Si para tu mala suerte agarras cerebelo, clínica del cerebelo. ¿Cuál es la triada del cerebelo? ¿Recuerdan? Ataxia, ¿qué más? Disartria, ¿qué más? Dismetría, muy bien. Y bueno, acá me ha faltado hipotonía. ¿Ya? Hipotonía. ¿Cuál es el manejo de un isquémico? Cuando es aterotrombótico, antes de las 4.5 horas que le dabas, TPA, alteplase, ¿correcto? Antes de las 4.5 horas. ¿Cómo es el manejo del hemorrágico? Nada, prendes tu velita y esperas que se resuelva solo. No se puede operar. El hemorrágico no se trata. ¿Ya? El único hemorrágico que se opera es el aneurisma de una HCA. ¿Cuál es la prueba que se pide en todo ictus? ¿Qué pides en tu emergencia? TAC sin contraste. Para confirmar si el infarto es. ¿Para qué sirve la TAC? Para ver si es hemorrágico. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea? ¿Cuál es? Traumatismo. Todo se confunde. Trauma. Pero si no es trauma, ahora sí. Aneurisma. ¿Correcto? ¿Cuál es el lugar más frecuente del aneurisma? ¿Qué arteria? Comunicante anterior. Arteria comunicante anterior. Muy bien. ¿Cuál es la clínica de la hemorragia subaracnoidea? ¿Qué tiene que haber? Cefalea intensa más trastorno de conciencia. Perfecto. ¿Cuál es la escala clínica del HCA? Acá está. Hunt-His. ¿Y cuál es la escala radiológica con F de fotografía? Fisher. Perfecto. Si tienes duda con la tomografía, ¿qué se le pide en la HCA? Líquido cefalorraquídeo. ¿Cuántos tubos? 3 tubos. Muy bien. 3 tubos. ¿Ah, chicos? 3 tubos. Vamos a ver. Este es clave, ¿eh? Esto viene fijo en tu examen. Meningitis. ¿Cuál es la tríada de la meningitis? Cefalea, fiebre más signos meningios. ¿Cuál es el agente más frecuente de la meningitis? Va a depender según la edad. Acá te he dejado. Neonato, Escherichia coli y Agalactiae,
menores de 18 años, meningococo, mayores de 18 años, streptococo pneumoniae. Está clarito, ¿eh? Está clarito. ¿Cuáles son los signos meningios? Rigidez de nuca, Kernig y Brunzinski. ¿Cuál es el que se activa cuando extiendo la rodilla? Acuérdate, rodilla en inglés, knee, con K de Kernig. Esta es la rodilla. Brunzinski con B de cabeza. Cuando flexiono la cabeza, dobla los pies. Brunzinski, ¿correcto? ¿Cuál es el manejo empírico de la meningitis? Empírico. Ceftriaxona muy bien, ¿más qué? Más banco. Ceftriaxona banco, y acá te he puesto la dosis, porque ha sido pregunta del ENAM 2005. 30-60 y ceftriaxona 4 gramos. Ahí está. ¿No es cierto? Pregunta repetida 2008 también. Meningococo, ¿con qué es ese profilaxis? Rifampicina, ¿por cuántos días? 2 días. Muy bien. El Gram, a ver, hablemos de Gram. ¿Qué cosa es el Escherichia coli? ¿Qué cosa es? Bacilo Gram negativo. ¿Qué cosa es el meningococo? Diplococo Gram negativo. En cambio el neumococo, diplococo Gram positivo. ¿Está claro? Muy bien, check. ¿Cómo sabes que es viral la meningitis? ¿Cómo está el líquido? Mononucleares. ¿Qué más? ¿Cómo está la glucosa? Ok. ¿Cómo están las proteínas? Ok. Ese es viral. ¿Cuál es el virus más frecuente de meningitis? En adulto, herpes. Virus herpes 1. En cambio, en niño, virus de la parótida. Parotiditis. ¿Ya? ¿Cómo es una tuberculosis? Mononucleosis. ¿Cómo está la glucosa? Baja. La proteína, recontra elevada. Eso es tuberculosis. Y la presión de salida está aumentada. En cambio, ¿cómo es bacteria? ¿Qué tiene bacteria? Polimorfo nucleares o pus. Polimorfo o pus. ¿Cómo está la glucosa? Recontra baja. Y las proteínas, algo elevadas. ¿Cómo es un hongo? ¿Cuál es el hongo que da meningitis? Criptococo. ¿Cuál es la clínica, el licocefalorraquídeo del hongo? Es como la tuberculosis más VIH. Tiene que tener VIH el paciente. ¿Ya? Muy bien, arrancamos. Doctor, el paciente viene coqueado, simpático, toxíndrome simpático. ¿Cómo están las pupilas? Midiasis. ¿Qué más tiene el coqueado? Sudor. ¿Qué más tiene? Taquicardia. Esa es la triada del coqueado simpático. ¿Cómo es el colinérgico? El que viene con síndrome colinérgico, con acetilcolina. ¿Cómo está esto? Miosis. ¿Correcto? ¿Suda? Claro que suda, porque el sudor es acetilcolina dependiente. Pero viene con taquicardia el colinérgico, con bradicardia. ¿Y qué falta aquel dato? Secreciones. Viene moqueando, viene lagrimeando, viene con broncorrea. Eso es, ¿ya? El colinérgico. Muy bien. ¿Cuál es un anticolinérgico? El atropinizado, pues cuando le has puesto mucha atropina a tu paciente. ¿Qué le pasa cuando le has puesto atropina? ¿Cómo están sus ojos? La atropinización, ¿qué va a hacer? La midriasis, correcto, lo contrario, midriasis, muy bien, midriasis. ¿Suda o no suda? Seco como un palo, seco. Taquicárdico, esa es la triada de un anticolinérgico, un atropinizado. Opioide, a ver cómo estás así, estás desesperado, te vas a barranco así. Heroína, receptores MU. ¿Cómo estás? Miosis, con bradipnea y bradicardia, o sea, paro respiratorio. Miosis con apnea, esto te lleva hasta el apnea. Pero ¿cuál es el dato? Ileo, el paciente viene con distensión ileal. ¿Cuál es el antídoto del opioide? Naloxona, muy bien. ¿Cómo viene un sedado con trago? A ver, el 27 toda la noche, ¿qué va a pasar? Miosis, depresión respiratoria, depresión hasta el coma, nada más. Esa es la clínica. Miosis con depresión al coma. Un síndrome serotoninérgico. ¿Cómo es cuando tienes mucha serotonina? ¿Cuál es la triada? ¿Se acuerdan? Flash facial, ¿qué más? Diarrea, ¿y qué más? Broncoespasmo. Un paciente con síndrome serotoninérgico, flash, diarrea, broncoespasmo. ¿Cuáles son los que dan qué cánceres? Carcinoides. El carcinoide. Esto lo dan los carcinoides. Es el síndrome carcinoide. Te pregunto, ¿qué se dosa en la orina en el carcinoide? 5-indol acético. Muy bien.
Y para terminar, 2 veces en el ENAM, ¿cómo es un neuroléptico maligno que tiene que tener? Hipertensión, fiebre y rhabdomiolisis. La rhabdomiolisis, ¿qué te aumenta en la sangre? La CPK. Eso es un síndrome neuroléptico maligno. Muy bien, vamos. A ver, empezamos. ¿Cómo es la respiración de Cheyne-Stokes? Ese es Cheyne-Stokes. Lesión mesencefálica. ¿Cómo es la respiración de Kussmaul? Sin parar. Platimia. Ese es acidosis o lesión del puente. ¿Y cómo es la de Biot? Tu paciente que está por morir, ese cuando gritas asistente, está boqueando, ese es Biot. Biot es el boqueo. ¿Ya? ¿Cómo sé que la lesión está en el tálamo? ¿Qué respiración es el tálamo? Acabo de decirte, Cheyne-Stokes. Más el tercer par craneal está ok. ¿Cómo sé que la lesión está en el mesencéfalo? Porque hay alteración del tercer par y el paciente está haciendo rigidez de decorticación. ¿Se acuerdan qué era decorticación? Con flexión de miembros superiores. A ver, ¿cuál es la tríada del parkinsonismo? ¿Qué tiene el parkinsonismo? Temblor de reposo, más bradiquinesia, muy bien, más rigidez en rueda dentada. Esa es la tríada del parkinsonismo. ¿Cuál es el parkinsonismo más frecuente? Farmacológico, por haloperidol. ¿Cuáles son las inclusiones celulares en el Parkinson? ¿Qué cuerpos son? Lewy, muy bien. ¿Y en Alzheimer qué cuerpos son? Ovillos neurofibrilares. ¿Y el otro cuál es? La placa amiloide. Muy bien. ¿Cuál es el neurotransmisor que se altera en el Parkinson? ¿Cuál es el neurotransmisor del Parkinson que falla? Dopamina. ¿Correcto? Dopamina. ¿Cuál es el efecto en los ganglios basales? Disminuye la función dopaminérgica, lo cual disminuye el estímulo en el tálamo. ¿Ya? Disminuye el estímulo en el tálamo. ¿Cuál es el núcleo que produce dopamina? ¿Qué sustancia? Negra. Sustancia negra. ¿Ya? ¿Cuál es la tríada del Parkinson? Ya les dije. Bradiquinesia, temblor de reposo y rigidez en rueda dentada por 2 años. Eso es Parkinson. Demencia. ¿Qué tiene que fallar en la demencia? Memoria más un signo cognitivo. ¿Cuál es el test que mide la demencia? ¿Cómo se llama ese test? Folstein, el Mini-Mental de Folstein. ¿Cuál es el puntaje mínimo? 23. ¿Cuál es la demencia más frecuente en todo el mundo? Alzheimer. Patología celular, ya te dije. Ovillos y placa, ya te dije esto. ¿Cuál es el neurotransmisor que falla en el Alzheimer? ¿Cuál es? Acetilcolina. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué pasa con el paciente? ¿Qué disminuye? La memoria de trabajo. Ustedes ahorita se han soplado todos acetilcolina, porque todos son datos, y tu acetilcolina es tu memoria de trabajo, ¿correcto? Por eso tienen que ejercitarlo, porque lo que han empezado ahora es memoria de plazo intermedio. Si tú esto le sigues dando vuelta como un cassette, te va a durar sobrarte el domingo, pero tienes que darle como un cassette. Yo sé que el lunes se van a olvidar todo, para diciembre ya están listos para el curso de residentado. Pero lo que queremos es la nota del domingo, ¿está bien? Entonces necesito que ustedes le den a esta sinapsis, que es la memoria a plazo intermedio, ¿ya? Núcleo formador. ¿Dónde se forma la acetilcolina? En el ganglio basal de Meynert. Muy bien. El Alzheimer, ¿con qué arranca? Con demencia. Luego, ¿qué sigue? Trastorno afectivo. Y al último, trastorno motor. En cambio, ¿cómo es en el Parkinson? Primero motor, luego afectivo, luego demencia, ¿ya? En el Alzheimer baja, en el Parkinson sube. ¿Qué fármaco se da en Alzheimer? ¿Recuerdan? Donapecilo, ¿qué más? Memantina y ribastigmina, un inhibidor de la acetilcolinesterasa. ¿Correcto? Seguimos. ¿Qué cosa es convulsión? Nos puede dar a cualquiera. Aumentar la descarga de sodio, disminuir el GABA. Eso es una convulsión en el cerebro. ¿Pero qué es una epilepsia?
2 o más convulsiones sin causa aparente. Eso es epilepsia. Por lo tanto, ¿cuántos tipos de convulsión conocen? Generalizada y parcial. Muy bien. ¿Cuándo se llama parcial compleja? Cuando disminuye el sensorio y todos se olvidan de esto. Aparecen automatismos. ¿Cuál es la causa más frecuente de epilepsia según la edad? Los niños, ¿cuál es la epilepsia más frecuente? Gran mal. No es petit mal. El más frecuente es gran mal. Convulsión tónico-clónica generalizada. En cambio, en el adulto, ¿cuál es la convulsión más frecuente? Parcial compleja. Otra cosa es que te pregunten en qué grupo etario es más frecuente el petit mal. Ahora sí, ¿en quién es? En menores de 5 años, el petit mal. ¿Ya? ¿Qué es un estatus? Cuando convulsionas más de ¿cuánto? Más de 10. Ya cambió, 10 minutos. O 3 convulsiones sin recuperar la conciencia. Eso es estatus. ¿Cómo manejas una convulsión en tu emergencia? ¿Qué le das? Dime, lore, feo soy, feo no soy, en ese orden. Dime diazepam, lore, lorazepam, primera línea, de elección lorazepam. Feo soy, fenitoína, feo no soy, fenobarbital, en ese orden. Dime, lore, feo soy, feo no soy. En cambio, esto es epilepsia en tu emergencia. En cambio, ¿cómo manejas crónicamente en consultorio una epilepsia parcial? ¿Qué se le da a la parcial, chicos? Carbamazepina o fenitoína. Muy bien. ¿Y qué se le da a la generalizada? Ácido valproico. Salvo que sea petit mal. ¿Con qué cae el petit mal? Con etosuximida. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antiepilépticos? A ver, carbamazepina y fenobarbital, ¿qué cosa bloquean estos? ¿Qué canal? Sodio. Muy bien. Etosuximida, ¿qué bloquea? Calcio. ¿Y el valproato qué bloquea? Los dos, sodio, calcio y también el GABA. Por eso es el más potente el valproato. Muy bien, mecanismo de acción. Efectos adversos. A ver, si te preguntaran, ¿cuál es el principal efecto adverso del diazepam, lorazepam? Sensorio. Fenitoína, por algo se dice feo. ¿Por qué dice feo? Hipertrofia gingival, disostosis, hipertricosis, te vuelve feo. ¿Ya? Fenobarbital, en cambio, en el niño, ¿qué puede causar? Nada, al contrario, es de elección en el neonato. Fenobarbital es de elección en el neonato. ¿Ya? Muy bien, a ver, vamos a ver, seguimos, estamos terminando, esta es la última diapo de neuro. La miastenia, ¿dónde ataca la miastenia? ¿En dónde ataca? El receptor nicotínico, miastenia. Lamberitón, ¿dónde ataca? En el axón terminal. Y botulismo, ¿dónde ataca? En la vesícula de acetilcolina. ¿Ya? Clínica diferente las tres. Un paciente con miastenias, hombre o mujer. Mujer. ¿Cuál es lo primero que se le compromete? Los ojos, pares craneales oculares. Y en el día, ¿mejora o empeora? Miastenia. Empeora pues. Empeora. En cambio el lamberito, hombre o mujer. Hombre, ¿asociado a qué cáncer? De pulmón. Durante el día, ¿mejora o empeora? Mejora. Ese es lamberito. En cambio botulismo, ¿en quién es? ¿Hombre o mujer? No interesa. Es todo aquel que no tenga una refrigeradora. ¿Por qué? Porque come comida guardada. Toxina botulínica. Toxina. ¿Correcto? Queda paro cardiorrespiratorio, sobre todo respiratorio. Eso da el botulismo. Tratamiento en UCI. Es el más grave de todos. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico específico de la miastenia? ¿Qué tienes que encontrarle? Anticuerpos contra el nicotínico muscular. ¿A qué tumor se asocia miastenia? Tumor. Timoma. Pregunta examen. Timoma. ¿El timoma se opera o no se opera? Siempre y cuando tenga mayor de 15 años el chiquillo o menor de 50. Si no, no se opera. ¿Ya? Se opera el timoma. ¿Cuál es el tratamiento de la miastenia? Pregunta examen N veces. ¿Qué se le da? Piridostigmina. Todas las tigminas, ya todo. Todas las tigminas. Depende si tiene o no tiene. Fisostigmina, piridostigmina, neostigmina, todas las tigminas. ¿Ya? Hay algunas mejores que otras. Muy bien. ¿Cómo diferencias primera de segunda neurona, chicos? ¿Cómo es la primera neurona? ¿Qué parálisis es? Espástica.
¿Cómo es la segunda neurona? ¿Qué parálisis? Flácida. La primera neurona te da reflexia, hiperreflexia. Hiperreflexia. La segunda, ¿qué te da? Arreflexia. ¿Cuál te da Babinski? La primera, Babinski positivo. ¿Cuál te da amiotrofia? La segunda. Amiotrofia, segunda neurona. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué cosa es Guillain-Barré? ¿Qué es Guillain-Barré? Poli, radículo, neuropatía ascendente aguda. Polirradículo, neuropatía ascendente aguda. Eso es Guillain-Barré. ¿A qué virus se asocia? Virus, el más asociado, Guillain-Barré. Virus herpes simple, herpes. Virus influenza. ¿A qué bacteria se asocia? Ya, eso sí sabe. Campylobacter jejuni, porque está en el banco, ¿no? Pero si les preguntaron virus, ¿ya? ¿Cuál es la fisiopatología del Barré? ¿Anticuerpos contra qué? Contra el gangliósido GM1, correcto. El Guillain-Barré, ¿en qué pares craneales arranca? Perdón, el Guillain-Barré que arranca en pares craneales, ¿cuál es el descendente? ¿Cómo se llama? Miller-Fisher. Muy bien, el síndrome de Miller-Fisher. ¿Cuál es el criterio de apoyo en Guillain-Barré que siempre preguntan? Líquido cefalorraquídeo, ¿qué hay? Harta albúmina, pocas células. ¿Y cuál es el otro examen? Electromiografía. Electromiografía. ¿Cuál es el manejo de Guillain-Barré? ¿Qué hay que darle? Gamma globulinas. Y si no, plasmaferesis. ¿Correcto? ¿Qué cosa es un CIDP? Una polirradículo neuropatía difusa crónica idiopática. CIDP. ¿Es un Guillain-Barré? No, no es de arranque, es un Guillain-Barré que dura más de 4 semanas. Eso es CIDP. ¿Ya está? ¿La neuropatía diabética con qué se trata? Con amitriptilina. Con amitriptilina. ¿Correcto? Para decir esclerosis lateral amiotrófica, ¿qué cosa hay que dar? Clínica de primera y segunda neurona. Muy bien. Eso es negro. 92 posibles preguntas.